Ahora sí, vamos a iniciar nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Hoy tenemos con nosotros desde Israel a Samuel Yekutieli, consultor en seguridad con más de 20 años de experiencia profesional desarrollada en diversas organizaciones públicas y privadas. Tiene un máster en negocios, en administración de negocios, en MBA, es ingeniero en computación, fue director de la Policía de Chacao en Caracas, Venezuela. Es autor y ha participado como coautor en varias publicaciones relacionadas con la seguridad. Es invitado frecuente como ponente en eventos de América Latina e Israel. Ya tenemos a Samuel conectado. ¿Sí? Ok, Samuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Claro. ¿Cómo estás, Samuel? Oye, hace tiempo que no te veo ni te escucho. Bueno, hace tiempo que no te escucho, pero yo sí te he visto. Qué bueno, qué bueno. Estaba haciendo memoria, Alfredo, que hace 4 años salí de Venezuela y nos encontramos en el estacionamiento de mi casa cuando te doné toda mi biblioteca de libros de seguridad. Sí, de verdad que muy agradecido por ello, Samuel. ¿Cómo ingresas en el mundo de la seguridad, Samuel? Mira, en el año 93, después que terminé el ejército en Israel, tuve el privilegio de conocer a Nardo Zamora, que él estaba visitando Israel, y tuvimos una conversación muy agradable, y eso fue el inicio. ¿Okay? Y bueno, yo estuve con él más de 20 años, y junto con él hicimos el grupo ONSA y una cantidad de filiales en temas de comunicaciones, vigilancia, transporte de valores, monitoreo de alarmas, en fin, hicimos una cantidad de cosas muy interesantes. Entonces, gracias a él, entré a este mundo y aprovecho para honrar su memoria porque desafortunadamente falleció por COVID en diciembre. Así es, lamentablemente. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo ha sido el impacto de cambiar de la cultura latina, donde has tenido un arraigo importante, a la cultura israelí, donde estás nuevamente? Sí, efectivamente es un cambio totalmente, es otro mundo, son dos mundos diferentes, y yo no las comparo, yo los visualizo como complementarias. De hecho, tengo un libro ya en 3 versiones que son economías unidas para el mundo, porque se complementan entre sí, pero efectivamente muy diferentes. Por un lado tenemos un país con mucha disciplina, por otro lado desafortunada, un país muy anárquico, una cultura por la vida versus una cultura por la muerte. El nivel de muertes en Venezuela son astronómicos. Hay otra frase que me recuerda con tu pregunta, que la usa mucho Fermín Mármol, que es ciudadanos y habitantes. Entonces aquí yo percibo ciudadanos que están muy involucrados en lo que ocurre aquí, inclusive están dispuestos a dar su vida por la seguridad del país. La otra diferencia importante también es que en Israel lo que predomina es terrorismo, un terrorismo religioso versus en nuestros países que es delincuencia. Puedo quedarme mucho tiempo por una pregunta ambiciosa y es un tema que he analizado mucho. La otra diferencia es que yo aquí percibo un Estado que defiende a sus ciudadanos versus donde en Venezuela desafortunadamente cuando ocurre un secuestro, un incidente, somos inclusive doblemente victimizados por la delincuencia y muchas veces también por el Estado. Entonces son muchas diferencias. Y bueno, mucho que hacer, Alfredo, por mejorar todas estas brechas. Es público el desarrollo de Israel en temas de defensa, de eso no hay ninguna duda. ¿Qué puedes decirnos en cuanto a sus avances en temas de la seguridad ciudadana propiamente dicha? Mira, muchísimo. De hecho, antes de inclusive llegar, venía desarrollando el tema. Y en los últimos 4 años he hecho un esfuerzo muy importante, que por cierto todo este material de manera gratuita está disponible para tu audiencia, con mucho gusto, y básicamente he desarrollado una serie que he aprendido de los israelíes en temas de seguridad. Entonces, disculpa que te interrumpa, porque esto es importante, Samuel. ¿Dónde se puede conseguir ese material? ¿Dónde está ubicable ese material del cual haces referencia? Por favor, si lo pones ahí en mi email, yekutieli@segurred.com, si lo pueden poner allá para que no haya errores, yekutieli@segurred.com, con muchísimo gusto, de manera gratuita, yo les comparto mis libros,
y todo lo que he desarrollado en el tema. Excelente. Entonces, como te venía diciendo, uno de los temas, una de las series que estoy haciendo que he aprendido de los israelíes, que son temas que comparto con la audiencia latinoamericana, hay mucho material. Porque Israel, como les decía, es un supermercado de soluciones. Aquí hay todo un ecosistema de innovación. Ahora, el tema es que tenemos que escoger los productos las tecnologías que más aplican a nuestros países, que son delincuencia y que se adapte a la idiosincrasia local, a las necesidades locales, inclusive a los presupuestos locales. Entonces, el espectro, mi querido Alfredo, es muy amplio, y lo que hay que entender cuál es el problema que queremos resolver y en función de eso buscar la tecnología más adecuada. ¿Se ha logrado en Israel la convergencia entre sector público y sector privado cuando se trata de seguridad ciudadana? Porque vemos que, por lo menos en los entornos latinoamericanos, hay casos de éxito, pero son muy escasos. En el caso de Israel, ¿cómo se maneja eso? Mira, aquí es más natural por el hecho de que toda la población pasa por el ejército. Entonces, todos tienen que, de una u otra manera, servir en el ejército. Entonces, ahí predomina una cultura de seguridad muy importante por el factor ejército y también porque este es un país que está en guerra. Es decir, está rodeado por 5 países enemigos que continuamente lo acechan. Entonces, el tema de seguridad es primordial. Hay muchísima cultura. Una vez que estás dentro del país, el país es extremadamente seguro. Pero sí hay una fuerte convergencia entre el sector público y el sector privado, entre otras cosas, como te dices, por el ejército. Segundo, que la mayoría de los profesionales, de los funcionarios, provienen del sector militar, provienen de la industria militar, de los organismos de seguridad e inclusive de los organismos de inteligencia. Y eso hace que esto fluya mucho mejor y que sea bastante obvia esa convergencia, esa sinergia y ese trabajo en equipo. ¿Qué tanto las soluciones israelíes en seguridad ciudadana pueden ser útiles para la realidad de América Latina? Porque ya nos adelantaste que hay una amplísima oferta de soluciones, pero considerando la realidad latinoamericana, que sabemos que no muchas veces hay los mismos avances tecnológicos que en otras partes del globo terráqueo, que tenemos problemas de servicios, que no hay una cultura de mantenimiento, aún así hay ofertas, hay soluciones en el mercado israelí. Mira, mi estimado, que yo lo digo en mis temas, es que el 80% de las tecnologías israelíes no aplican a Latinoamérica. Y eso requiere un esfuerzo por parte nuestro, que somos asesores, que somos consultores y estudiamos el tema, que nada más como un 20% que aplica a Latinoamérica. Entre otras cosas, porque por ejemplo Israel está muy avanzada en temas de la seguridad cibernética. Entonces, gran parte de esas nuevas soluciones son cibernéticas, y esas problemáticas, muchas de ellas todavía no están en los países, entre otras cosas por lo que tú comentabas al principio, el tema de comunicacional, el ancho de banda, la conectividad, qué tan digitalizadas están todas las economías. Entonces, muchas de esas problemáticas no aplican acá. Entonces, nos queda un 20%. El otro motivo que el 80% no aplica es por los costos. Las tecnologías israelíes son de avanzada, tú estás comprando, digamos, el equivalente a un Mercedes, entonces son muy costosas para las economías latinas que muchas veces, y más con esta pandemia, están muy afectadas y probablemente no tienen la capacidad. Ahora, ese 20% que queda, yo creo que son herramientas muy contundentes que tienen que ver con el tema de protección perimetral, con el tema de inteligencia, con intercepción de celulares, movilidad, comunicaciones, estrategias, adiestramiento. El espectro es muy amplio. Y hay muchísimas oportunidades complementarias para resolver los graves problemas que tenemos en nuestros países. ¿Influye la cultura del ciudadano israelí en aspectos de seguridad ciudadana? Definitivamente sí. Sí afecta, como te decía, el israelí está muy involucrado en la dinámica local, tanto política como social.
los problemas de inseguridad son muy cercanos, te tocan muy de cerca. Además, como te dije, la participación en el ejército, entonces sí, están muy involucrados. Adicionalmente, hay confianza con las autoridades. O sea, el ejército es muy, muy respetado, es muy prestigioso, las autoridades de seguridad son muy respetadas, hay confianza en ellos. Entonces, cuando ellos emiten un comunicado, unos lineamientos, prácticamente inmediatamente se hace cumplir, y aquellos que no lo cumplan, enseguida hay mecanismos para contrarrestarlo. La policía sale, los diferentes canales, la tecnología, para que se cumplan. ¿Tienes indicadores de seguridad ciudadana de Israel, por ejemplo, delitos violentos? Mira, yo el tema de delincuencia en Israel no lo he estudiado, porque estoy más concentrado en el tema de las tecnologías para Latinoamérica, pero lo que sí te puedo decir que los niveles de impunidad son muy, muy bajos. Es decir, los niveles de seguridad en el país son altísimos, muy, muy altos. Yo tengo 3 niñas y gracias a Dios se les abrió el mundo, ellas pueden ir por todos lados a toda hora y no ocurre. Y en caso de ocurrir, los casos son resueltos. Entonces los niveles de impunidad son muy bajos. Lo que sí ha sido noticia en los últimos días, inclusive el titular de hoy, es los niveles de violencia en los pueblos árabes. Ahí sí ha habido un efecto de altos niveles de violencia en las últimas semanas, pues, ¿no? De lo contrario, en líneas generales, el país es muy seguro. Y los problemas que tú ves en las noticias son más que todo con el tema de terrorismo, que es digamos, son 2 bandos y es en la frontera y demás. En el caso de los funcionarios policiales, más o menos, ¿cuál es el perfil que caracteriza a un funcionario policial en Israel? Mira, yo veo a los funcionarios de muy alto nivel, ¿okay? Los veo con mucha vocación de servicio. Me recuerda mucho al funcionario de las buenas épocas de Polichacao, pues, ¿no? Bien uniformado, bien equipado, con mística, muy preparado. Los veo, tú sabes, con los vehículos adecuados a la misión que están realizando, su uniforme con todos los instrumentos que hace falta. Inclusive muchas veces estoy viendo muchas tablets, ¿okay? Entonces directamente van consultando con la tablet todos los reportes, las multas, los incidentes, las novedades, todo se va registrando inmediatamente. Entonces yo percibo a nivel profesional, a nivel de funcionarios, un nivel muy alto. Eso no significa que no haya problemas. Claro que hay problemas, la policía es una dinámica, Israel es un país muy tenso, como decía, es un país en guerra, con poblaciones en confrontación, pero en líneas generales percibo funcionarios de muy alto nivel, preparados para su misión. Ahora vámonos al lado corporativo. ¿Cuál es el perfil que tú percibes que caracteriza a los profesionales de la industria de la seguridad corporativa en Israel? Mira, por cierto que la semana pasada tuvimos un evento, nuestro primer evento público después de la pandemia, que es una asociación de profesionales de seguridad que promovemos tecnologías. Y la mayoría son militares, la gran mayoría de alto rango, muchos vienen de los organismos de inteligencia. En Israel hay 2 grandes organismos de inteligencia, el tercero también el ejército, el Mossad, Shabak, que es seguridad interna, y el Shmone Matayim, que es una unidad del ejército. Entonces ves mucha gente de esos sectores, es decir, te encuentras con personas de muy alto nivel, con muchísima experiencia, y generalmente ellos traen generalmente lo que yo veo que ocurre es que una problemática que ellos detectaron en su vida militar y consiguieron una solución, eso lo traen al mundo civil y eso es lo que mercadean. Veo mucha gente atacando problemáticas que resolvieron en su vida militar y lo ofrecen al servicio, al mundo civil. Es el porcentaje alto. En líneas generales, toda la gente que me encuentro hablan hebreo, hablan inglés, es gente que ha recorrido el mundo porque viajan mucho. O sea, el perfil corporativo de esta gente es de muy alto nivel. Ni hablar
de la gente del cyber, que está involucrado en el mundo cyber, es aún más alto porque requiere un perfil aún más formado, exige un nivel de formación más alto. Excelente. Bueno, Samuel, vamos a un receso comercial, ya regresamos, estamos con Samuel Yekutieli directamente desde Israel. Gracias. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Abloy Hoy ofrece innovaciones de seguridad y cierre dedicadas a crear más confianza en el mundo. Al combinar la experiencia digital y mecánica, Abloy Hoy desarrolla soluciones de seguridad líderes en la industria que protegen a las personas, las propiedades y los negocios. Abloy forma parte del grupo ASA Abloy, el líder mundial en soluciones de acceso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Ya está de con Seguridad Radio. Y estamos directamente con Samuel Yekutieli, quien está en vivo desde Israel. Samuel, hablábamos sobre los perfiles profesionales, hablamos de los funcionarios policiales, hablamos sobre los profesionales de la industria de la seguridad corporativa. ¿Cuáles son las oportunidades en capacitación que tiene un profesional de seguridad en Israel? Mira, yo creo que hay muchas, porque así como hay tecnologías, hay que preparar a los profesionales. Nosotros, por ejemplo, yo estaba involucrado en traer cualquier cantidad de venezolanos por acá, en especial de la policía de Chacao. Trajimos a muchos a formación. En su momento había becas y demás. Entonces, una opción muy concreta es venir acá y estudiar. La otra opción, hay muchísimos webinars que se ofrecen directamente con proveedores o con diferentes organismos que ofrecen su tecnología, su know-how. Y en mi caso específico, también yo comparto gratuitamente toda mi información que he acumulado. La ventaja es que ya está bastante adaptada a nuestras realidades, pues, ¿no? Y eso en español. Entonces, como te dije en el blog anterior, te ratifico que ese material está disponible. Yo sí creo, Alfredo, tú eres un hombre que ha dedicado mucho esfuerzo a la formación todos estos años. Sí hay muchas oportunidades, sí hay que hacerlo.
porque las amenazas continuamente van cambiando, y la ventaja de estar en contacto con Israel es que te da oportunidad de estar en contacto con tecnología de punta que está atacando con hechos concretos, pues, ¿no? Resolviendo esas vulnerabilidades. Entonces sí lo recomiendo altamente. Y nuevamente, por tercera vez, te ratifico, el material que yo tengo está a disposición de tu audiencia. Quisiera pedirte nuevamente, Samuel, que repitieras el email el cual comentaste, por favor, para a las personas que estén interesadas. yekutieli@segurred.com. Ojalá producción pudiera transcribirlo y ponerlo ahí en video. No te preocupes que ese correo lo vamos a dar a conocer. Gracias. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora que identificas en el profesional de seguridad privada de América Latina? Ya que has tenido esa oportunidad de estar aquí y ahora estar allá. Bueno, y sé que has estado en varios países, por eso es que te hago ese comentario. La pregunta es ¿qué oportunidades hay para el profesional? ¿Qué oportunidades de mejora? ¿Qué puede mejorar el profesional de seguridad privada de América Latina? Mira, yo creo que está todo por hacerse. Te repito. Fíjate, Alfredo, el caso tuyo y mío, que tenemos más de 25 años en este tema y que ambos somos muy estudiosos del tema. Y fíjate que seguimos estudiando. Entonces, el primer mensaje, hay que seguir estudiando. Las amenazas todo el tiempo van cambiando, hay que hacer análisis de entorno. Entonces yo creo que es algo continuo que tenemos que estar estudiando, buscando las mejores soluciones. Y una de las cosas, Alfredo, que hay que tener muy claro, cuál es el problema que tenemos que atacar, porque muchas veces percibo que atacamos el problema inadecuado. Entonces hacer un buen diagnóstico. ¿Cuál es? Tenerlo claro y atacarlo. Segundo, tener el presupuesto disponible. Recuerdo cuántas veces campañas políticas, vamos a blindar la ciudad, posiciones muy tajantes, y después no hay los recursos para hacer todo eso. Entonces el segundo punto es tener los recursos necesarios para enfrentar lo que uno quiere resolver. Y lo tercero, y probablemente lo más importante, es tener la voluntad política del toma de decisiones para querer enfrentar la problemática. Entonces hace falta, Alfredo, esas 4 variables: la voluntad política del toma de decisiones para enfrentar, porque son problemas complejos. Segundo, el presupuesto, tener dinero, tener presupuesto, tener claro la problemática y seguir estudiando. Lo que hacíamos nosotros en su época, que hacíamos grupos, nos reuníamos mensualmente, eso hay que seguir haciéndolo, intercambiamos las experiencias de cada uno, think tanks, que se unen expertos y buscan las soluciones más adecuadas a un problema muy específico. Ahí es donde yo veo las oportunidades y a lo que tenemos que concentrarnos. Así es, Samuel. Grandes verdades, definitivamente. ¿Qué retos vinculados a la seguridad, a security, ha tenido que superar Israel en ocasión a la pandemia? Hemos visto las noticias que hemos recibido. Ha sido un trabajo muy eficiente desde el punto de vista de vacunación, de manejo de los centros de salud, de las campañas de información, de las facilidades para los temas de vacunas, de la concientización de los ciudadanos, lo cual allá es definitivamente más sencillo porque ya hay esa conciencia. Pero en temas de security, de protección, ¿qué retos han tenido que superar allá con motivo de la pandemia? Mira, muchísimos retos, muchos retos, pero también este país a su vez ha demostrado su capacidad. Primero que leyó y entendió rápidamente lo que se veía venir, y fue el primero que tomó medidas muy fuertes de encerrar a su población, de cerrar los aeropuertos, de suspender, de poner todo el mundo en cuarentena. Pero hay que tomar en cuenta, para ser justos, que es un país muy organizado, que tiene una macroeconomía muy fuerte, por ende había recursos para poner a la gente en sus casas y compensarles sus ingresos. Porque aquí la mayoría estuvimos más de un año
sin trabajar, y el gobierno transfería dinero a través, digamos, del equivalente al seguro social. Adicionalmente, tú tienes 4 sistemas de seguros médicos muy profesionales que son, aunque son cuasi estados porque se gestionan independientemente de manera privada, son competencia entre ellos. Entonces hacen mejores esfuerzos para atender a su población. Las adquisiciones de vacunas fueron inmediatamente, llegaron todas las vacunas y toda la población en cuestión de días, más del 70% estuvo vacunada inmediatamente. Entonces hubo muchos retos, todos se enfrentaron de una manera organizada, pero también es dinámico. Fíjate que el país recientemente se abrió el aeropuerto y ahorita nos entró el Delta, este nuevo mutante, pues, ¿no?, de India. Entonces, y enseguida se están haciendo correctivos. Entonces, esto es algo muy dinámico y todo el tiempo tienes que adaptarse. Esto es una sociedad muy resiliente, la sociedad israelí es muy resiliente, enseguida se adapta. Y muchos retos, Alfredo, pero lo que yo percibo es que se analizan y se atacan. Fíjate, tú me hablas de seguridad. Una vez que Israel salió de la pandemia, hace 2 meses salió de la pandemia, inmediatamente después entró con una confrontación con Hamas, donde cayeron más de 4.300 fueron disparados desde Hamas, más de 4.300 misiles. Entonces, fíjate cómo cambiaste de un tema a otro tema, enseguida la población se adaptó y seguimos. Hoy en día, después, abrieron la economía, ahora otra vez, no han cerrado la economía, pero han tomado ciertas medidas con las máscaras por aquello del Delta. Entonces, Alfredo, a tu pregunta, hay muchos retos, continuamente se andan monitoreando qué es lo que está pasando. Hay muchas estadísticas, hay mucha información disponible, hay gente pensante, analizando y en función de la amenaza buscar qué hacer para reducir atacar el problema y reducir las vulnerabilidades. Es un proceso muy dinámico, lo que te quiero decir. Samuel, nos queda poco menos de 1 minuto, pero no quiero que nos despidamos sin que puedas dar tus recomendaciones a cualquier joven profesional latinoamericano que desee desarrollarse en la industria de la seguridad israelí. Bueno, mira, yo creo, y un poco lo dije a lo largo de esta conversación, que Israel, creo yo que es a observarlos. Yo visualizo que aquellos que quieren estar al día, aquellos que quieren estar a la vanguardia, creo que es un mercado interesante. Son tecnologías muy prácticas, muy orientadas a soluciones. Sugiero altamente estudiarlas, hacer el seguimiento. Como dije, no todas son accesibles a la región porque resuelven problemas que no han llegado aquí o sus costos, pero con un proceso, pero entendiendo bien la problemática de resolver, creo que vale la pena. Hay mucha información disponible, muchísima información. Por ejemplo, un tip que quisiera dejar, como la pandemia todavía está muy vigente en Latinoamérica, ver todas las tecnologías que se han desarrollado en el sector salud, que afecta también la seguridad. Varias soluciones a considerar que las veo muy viables para nuestros países. Entonces, porque el tema de salud también impacta fuertemente a nuestra seguridad. Entonces, ahí diría yo en este momento, dado la dinámica en Latinoamérica y en Venezuela, fijarse en tecnologías para reducir el impacto de la pandemia. Bueno, Samuel, tenemos que dejarte. Tú sabes que los tiempos en la radio son realmente finitos, muy finitos. Te agradecemos mucho tu participación. Estamos siempre a la orden y estamos seguros que esta no va a ser la primera entrevista. Señores, hemos llegado al final del programa. Me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados.